nuevamente compartir un mensaje en relación a esta serie de mensajes que hemos tratado durante, yo creo que ya llevamos 3 años en este plan y hasta que Cristo nos los permita seguir haciendo así, una serie de mensajes titulada Oración Modelo. Cada cierto tiempo, cada cierta semana del mes, del año, no sé, el Señor nos llama nuevamente como iglesia a ser perseverantes en la oración. Y creemos que es tan importante el tema de la oración que te has dado cuenta que forma parte de la planificación de actividades de nuestra semana. Todas las semanas tenemos una actividad de oración. Entonces, el día de hoy quiero compartir una oración modelo que está plasmada en la palabra. Para los que no saben de qué trata esto, cada cierto tiempo estudiamos en la palabra a una persona, a un personaje bíblico, sea hombre o mujer, sea joven, niño, que en algún momento de su vida tuvo una oración al Señor. Es decir, estuvo en una circunstancia difícil, algunas no tan difíciles, pero en un momento específico de la historia tuvieron una situación que les llevó a tener una oración delante del Señor. Y esas oraciones están plasmadas en la palabra de Dios. Hay muchas oraciones allí. La más famosa es el Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa es una oración de Jesús. Cuando dice la palabra que los discípulos querían aprender a orar y le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tuvo una oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y pongo esto para que tengas una idea de qué trata esta serie. El Señor, creo que llevamos, estaba revisando la computadora y hay algunos allí en la computadora que se nos dañó, habían otros, pero creo que ya llevamos como 15 oraciones modelos, 15 veces en un periodo de 3, 4 años, no sé, el Señor nos ha llamado como iglesia a ser constantes en la oración. Nuevamente creo que la oración no puede ser algo que hacemos eventualmente, de vez en cuando, de vez en cuando. La iglesia debe ser constantes, diligentes en la oración. Y a nivel eclesiástico lo hacemos una vez por semana, pero a nivel personal, creo que sí nosotros necesitamos entender el poder de la oración. Nuestro pastor Marcial Ángel decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, y si usted no ora, mi gente, usted no tiene poder, usted creo que el poder de Dios quizás no puede manifestarse. Así que creo que esto quedó muy atesorado en nuestros corazones y estamos preparados para lo que Dios quiere hablar el día de hoy a nuestras vidas, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué oramos? Se genera esa inquietud. He reflexionado mucho durante aproximadamente un mes. ¿Para qué oramos? No, ¿por qué? Porque el por qué pudiera ser por obediencia, porque la palabra nos manda y hay que hacerlo. Pero el propósito, el para qué de la oración, quiero compartirlo el día de hoy con cada uno de ustedes. Muchos oramos para que Dios nos resuelva o intervenga en alguna situación difícil que estamos viviendo, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en momentos complejos de nuestras vidas y oramos para que Dios intervenga, para que Dios obre, para que Dios haga? Hay unos que oran por tradición, lo hacen porque no es que le tenga mucha fe a la oración, pero como hay que darle gracias a Dios por los alimentos, entonces lo hacemos muchas veces porque es como costumbre. Entonces, para que no se pierda la costumbre de orar por los alimentos, por ejemplo, oramos. Había personas en la palabra de Dios como Daniel, que dice la Biblia que oraba 3 veces al día. En 3 oportunidades de su día, él sacaba un tiempo para la oración. Jesús dice la palabra que oraba muy de mañana. Por ejemplo, una oportunidad, Jesús fue a orar para que Dios le diera dirección al momento de elegir a sus 12 discípulos. Miren, imagínese usted qué ejemplo tan maravilloso. Y tú y yo tomando decisiones, haciendo negocios, metiéndonos en asuntos del día a día sin antes presentar eso en oración. Jesús antes, ojo a esto, antes de elegir a sus discípulos, oró para qué. Ahí está el para qué de su oración, para que Dios le diera dirección, para que Dios obrara. Algunos oraron para que Dios diera sanidad. ¿Cuántos hemos orado por sanidad? Muchos de nosotros oramos para que Dios dé sanidad. Oramos para que Dios también muchas veces dé una salida a una situación económica. Oramos para que la iglesia crezca, ¿sí o no? Anoche oramos para que no lloviera cuando estábamos en la oración. En la actividad con niños estaba el clima bastante allí tempestuoso y amenazaba con llover. Y algunos oramos para que, Señor, que llueva después para que podamos llevar a cabo la actividad de forma normal, sin ningún tipo de inconveniente. Así que el para qué de la oración creo que puede variar
en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes temporadas. Y también varía mucho de acuerdo a lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Creo que quiero profundizar en esto, es lo que el día de hoy quiero hablar. El para qué de cada oración va muy influenciado por lo que hay en tu corazón, por lo que tienes en tu mente, porque muchos de nosotros oramos para que muchas cosas se alineen de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a lo que anhelamos. Filipenses, Tesalonicenses 1, capítulo 5, perdón, primera de Tesalonicenses 5, 18 dice, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que quiere Él, o sea, lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Es decir, Dios quiere que tú y yo siempre demos gracias. Así que si metemos este asunto, ese mandato en la oración, ¿para qué oramos? Oramos para agradecer. Gracias, Señor. Hemos hablado en este último mes, hemos sido un poco insistentes también en agradecerle al Señor por lo que tenemos, por lo que no tenemos, porque posiblemente cuando vivimos una vida mal agradecidos, no nos permitimos disfrutar las bendiciones que tenemos. Muchas veces ni las notamos o las ignoramos. Así que oramos para agradecer al Señor. Así que es bueno ser agradecido con el Señor. Frente a cualquier circunstancia de tu vida, sea cual sea, debes orarle al Señor, debes pedirle, debes decirle, Señor, gracias por los alimentos. Así que cuando oramos por los alimentos, no oramos para que no se pierda la tradición, no, oramos para agradecer que tenemos algo que comer. Ahí está el por qué, el para qué, perdón, el para qué de aquella oración por los alimentos. Oramos antes de dormir para que Dios nos dé un buen descanso. Dice la palabra, en paz me acostaré, Señor. Voy a orar para que pueda descansar en paz, pueda recuperar energía, para que guardes nuestro hogar, guardes a nuestra familia. Entonces, siempre, en todo momento, la palabra nos manda a dar gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Primera de Tesalonicenses 5:18. Siempre hay que dar gracias. Después la palabra nos enseña que independientemente de las circunstancias, sea bueno o sea mala, siempre hay motivos para agradecer. Así que el día de hoy quiero motivarte a través de la palabra que tus oraciones o un para qué de tu oración sea para agradecerle al Señor. También oramos para adorar, dice Salmo 95, versículo 6. Vengan, postrémonos e inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Creador. Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. En la palabra nos manda a postrarnos, nos manda a inclinarnos y nos manda a arrodillarnos. Y todo esto es una señal de adoración ante nuestro Señor, nuestro Creador. Él es nuestro Dios, ¿sí o no? Nosotros somos su pueblo, ¿sí o no? Así que cada día dice la palabra que Él cuida, nosotros somos el rebaño que Él cuida. Y nosotros debemos ir en oración para adorarle a Él, para reconocerle como nuestro creador, para reconocerle como el Señor de todo, dador de vida. Absolutamente nada se mueve si no es porque el Señor así lo permite. Él es digno de adoración, la palabra nos los enseña. Así que también oramos para agradecer, oramos para adorar, pero también debemos aprender a orar para confesar nuestro pecado, para confesar nuestro pecado. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 3 en adelante. Todos los días, este versículo yo lo leí hace un tiempo, medité en él y quedó grabado en mi corazón. Mira esto, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Oye, hay como un choque. Entonces, pero si mucha oración es mucho poder, ¿cómo es que cada vez que oraba más, en lugar de llenarme de poder, en lugar de ser fortalecido, me debilitaba? Ah, porque esta persona estaba orando sin confesar su pecado. Entonces, vemos un para qué muy indispensable al momento de orar. Si estás orando y no estás confesando tu pecado, hay gente que está orando por su familia, por su matrimonio, pero no está confesando su pecado. Si hay gente que está orando por sus hijos, pero no está confesando el pecado que ha cometido como padre, quizás. Hay gente que estamos orando por nuestras iglesias para que crezcan, para que Dios las bendiga, pero no hemos confesado nuestro pecado. Allí no hay poder. Allí dice el salmista, oraba, pero no me fortalecía, al contrario, me debilitaba cada vez más. Entonces, este para qué es indispensable
lo compartimos en el discipulado Nueva Vida en Cristo. Es importante aprender que la oración, un propósito indispensable, un para qué principal de la oración, es para confesar tu pecado. Si no, el pecado te va a debilitar. Y dice, él sigue hablando, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Él oraba y era un desierto, la situación era desértica, la vida cada día era más difícil y él quizás no entendía, o muchos de nosotros no entendemos por qué si estamos orando, si estamos siendo diligentes, no vemos la respuesta de Dios. Pero en el versículo 5 dice, entonces decidí, reconoció el problema, el gran problema, uno de los grandes problemas al momento de orar, es que si no confiesas tu pecado, te vas a debilitar y no va a haber respuesta oportuna. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Nosotros a veces cuando vamos a orar somos ahí selectivos al momento de confesar nuestros pecados. No, él no escondió ninguna. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Qué bueno es Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿un para qué de la oración es indispensable, es necesario tenerlo como prioridad? Jesucristo dijo, perdona nuestras faltas. Es decir, en medio de su oración también confesó sus errores. Y el salmista dice, no puedes, no debemos ocultar o algunos de nuestros pecados, no debemos confesarlos todos, absolutamente todos. Y allí creo que la oración que estás presentando al Señor va a cobrar un sentido poderoso. Ahí en lugar de debilitarte, cuando confieses tu pecado, vas a recibir el perdón de Dios, vas a ser renovado, transformado y el Señor cada día va a comenzar a obrar en tu necesidad. No te estoy diciendo que no sigas orando por lo que estás orando. No sé por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sigue siendo diligente en oración, pero oye, si no has visto la respuesta, ¿en qué estás fallando? ¿En qué estás siendo? ¿En qué no estás siendo diligente? ¿Cuál ha sido ese error, ese pecado, esa falta? Dice el salmista, ninguna de mis faltas te oculté al momento de que reconoció todo. Y ahora, el para qué más popular de la oración todos lo conocemos, el para pedir. Todos sabemos para qué es la oración, ¿sí o no? El para qué más popular, el más utilizado, el que ocupa mayor tiempo o mayores palabras de nuestra oración es para pedirle al Señor, ¿sí o no? No le dé pena que yo también soy uno de esos que usa la oración. Pues gran parte de mi oración es para pedirle por mis asuntos personales, para pedirle por los asuntos de mis hermanos, de mi iglesia, o porque me dijeron que apoyara en oración. Y no está mal esto. Mira lo que dice Jesús, no se cansen de pedir, Mateo 7:7, y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. El que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abrirá. Pero este para qué creo que sí lo tenemos muy internalizados en nuestros corazones. Somos buenos para pedir. Somos buenos para que Dios, Señor, cambia, Señor, provee, Señor, sana, Señor, cuídame, Señor, guárdame en la noche. Siempre en nuestro corazón, en nuestra oración, hemos entendido muchas veces esto. Aquí hay varios principios bíblicos. El primero es que cuando pedimos, no debemos cansarnos, debemos ser insistentes, constantes en la oración. Y lo otro es lo que te compartí anteriormente. Si tú estás pidiendo sin confesar tu pecado, allí está, hay un grave error allí. Creo que no va a haber una respuesta oportuna de parte del Señor. Pero la promesa está abierta a cada uno de nosotros. Cada vez que tú oras para pedirle al Señor con fe, creyendo, el Señor va a responder. El Señor te va a dar una respuesta oportuna. Cuando pedimos al Señor debemos aprender a entender que no siempre vamos a recibir lo que nosotros esperamos recibir. ¿Sí o no? A veces estamos pidiéndole al Señor y Dios sí te va a responder. Y digo, sí, Dios sí te respondió, pero el asunto era que no era lo que yo esperaba. Y entonces allí algunos se decepcionan y creen que la oración no tuvo el poder o no tuvo la eficacia. No, Dios va a dar conforme a su voluntad una respuesta oportuna a tu necesidad. Dios te va a moldear. Quizás tú le estás pidiendo a tu esposa, a Dios, que te cambie a tu esposa, el carácter de tu esposa, y Dios lo que te está dando es moldeando tu carácter. Y entonces no, Dios no está respondiendo porque la mujer está pero tremenda.
No, no, quizás Dios te está respondiendo porque Dios está moldeando tu carácter, tu paciencia. Quizás muchos de nosotros, a nosotros como iglesia, siempre oramos para que la iglesia crezca y quizás no vemos, pero Dios está moldeando y nos está enseñando a ser diligentes y perseverantes. Puede pasar y Dios responde y está escuchando y está obrando en función a la necesidad, pero no podemos cansarnos. Dile al que tienes al lado, no te canses. Y si tienes a un esposo o esposa al lado, díselo con más autoridad. Dile, no te canses. Siga siendo diligente allí. Como iglesia debemos ser diligentes, debemos seguir orando por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros matrimonios, por la congregación, por la comunidad. No podemos cansar. Entonces, hemos compartido varios para qué de la oración. Algunos para agradecer, para confesar, para adorar y para pedir. Yo hace unos 4 años, no más tiempo, yo antes de ser pastor, escuché una historia en el libro de Isaías capítulo 37 en adelante, que fue una cosa, 36 y 37, fue una cosa que de verdad marcó mi vida y yo quiero narrársela, no se las voy a leer. Dice la historia que Ezequías era el rey en Israel y Asiria, un imperio, quería invadirlos. Ya vamos a nuestra oración modelo, no se preocupe. Ya vamos a llegar al propósito del para qué de nuestras oraciones y creo que es el propósito principal. Dice la palabra que Asiria había ya hecho añicos otras naciones, otros pueblos. Era un imperio muy poderoso militarmente y cada vez que llegaba a una ciudad la destruía y la conquistaba y había muerte y bueno. Y cuando llegan a donde está el rey Ezequías en Israel, primero comienzan a amedrentarlos. Antes de invadirlos militarmente, comienzan a atacarlos de forma psicológica, a decirle, mejor ríndanse, porque si no se rinden van a ser destruidos. Ustedes no tienen capacidad militar para hacernos frente y ni se crean que porque ustedes adoran a Dios, Dios los va a librar de mi poder. Imagínense el nivel de ataque psicológico que utilizó Senaquerib, que era ahí el que estaba a cargo de esta invasión de Asiria, comenzó a atacarlos mentalmente. Yo hace mucho tiempo sí prediqué específicamente de las palabras que él utilizó, cómo trató de debilitar la fortaleza mental. Antes de militarmente debilitó, que quiso debilitar sus mentes, debilitar su fortaleza, su espíritu. Y dice la palabra que el pueblo estaba callado. Y era tal la intimidación, el trabajo de intimidación que hicieron, que él miró parado frente, dice la historia en Isaías 36, que se paró frente a las murallas de allí de la ciudad y comenzó a gritarles y amenazarlos y todos permanecían en silencio. Entonces, frente a este ataque inminente, aparece en escena el rey Ezequías y el profeta Isaías. A mí me encanta esta historia porque Ezequías, en medio de toda esta situación donde ya se veía prácticamente antes de que fueran a la guerra, ya se veía humanamente destruido porque sí era verdad. El enemigo que estaba enfrente era más poderoso militarmente y te traían un historial de victorias increíble. Habían derrotado a los egipcios y a otras naciones que ellos allí mencionan. Entonces, en medio de esta situación, Isaías 37:14 dice la palabra que Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó. Unas cartas allí que no eran muy alentadoras en relación a esta historia. Luego subió al templo del Señor y extendió las cartas delante del Señor. Después Ezequías oró al Señor así. Aquí viene nuestra oración modelo. Señor Todopoderoso, quiero que tengas en mente toda la historia. El enemigo afuera de la ciudad amenazando, amedrentando a los soldados, diciéndoles ríndanse porque si no se rinden van a ser destruidos. Si se rinden puede ser que se les perdone la vida, ¿no? Y en medio de toda esta situación, él como la autoridad, digamos, máxima del reino, dice la palabra que fue al templo del Señor. Recibió unas cartas también allí amenazantes. La historia es larga, pero él fue al templo, es decir, a la casa del Señor, extendió las cartas, yo imagino, no sé, presentando allí en el suelo, en el altar, poniendo las cartas delante del Señor, y dice la palabra que oró así al Señor: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, el que está sentado en su trono entre querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones de la tierra. Tú creaste los cielos y la tierra. Señor, presta atención, escucha. Señor,
abre tus ojos y mira, oye las palabras que Sennacherib envió para insultar al Dios vivo. Aquí está la clave de la oración de Sennacherib, de la oración de Ezequías. Él entendió que la amenaza que él estaba recibiendo no la personalizó. Él no dijo, lo que Sennacherib me está diciendo, que me está amenazando que va a destruir mi reino, que está amenazando a los soldados. No, Sennacherib textualmente menospreció el poder de Dios para darle libertad al pueblo. Y Ezequías entendió lo siguiente, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es espiritual. Y nosotros muchas veces nos hemos apropiado de ciertas situaciones, de ciertas luchas, y cuando vamos en oración al Señor, vamos y le decimos al Señor que nos cambie a la esposa, que nos cambie al marido. Y quizás lo que hay que pedirle al Señor es que el Señor obre de forma asombrosa. Vamos a seguir leyendo la historia y profundizamos en esto. Mira lo que le dice. Sennacherib envió palabras para insultar al Dios vivo. Tú lees la historia y eso insultó a todo el mundo. Insultó al rey, insultó a los soldados, insultó a los reinos pasados que no pudieron hacerle frente. Versículo 18, sigue orando. Es muy cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones y sus territorios. Han tirado sus dioses al fuego, aunque en realidad no eran dioses, sino producto de los seres humanos. Eran de madera y piedra, por eso fueron destruidos. Ahora Dios, Señor nuestro, sálvanos de caer en manos de ese rey, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Esa fue la oración de Ezequiel. Creo que fueron palabras muy sinceras las oraciones de Ezequiel. Mira, él no se hace de la vista gorda. Él no se hace el tonto. Él es honesto. Él dice, le dice, Señor, es verdad que este reino ha destruido a otros reyes y ha destruido otras naciones. Cuando vamos a orarle al Señor, no podemos nosotros minimizar el problema. No podemos minimizar la situación. Es verdad que hay hogares que se están rompiendo. Es verdad que hay muchos divorcios, mucha separación. Es verdad que hay mucha rebeldía en los hijos. Así que cuando vayamos en oración, creo que debemos reconocer el problema. Él reconoce el problema. ¿Cuál era el problema? Este enemigo que estaba presentándose era grande, era poderoso humanamente. Es verdad que el mismo Sennacherib había dicho, si los dioses de los otros reinos no pudieron salvarlo, se atrevió a decir, mucho menos el Dios que ustedes adoran. Allí creo que Ezequías entendió lo que muchos de nosotros no hemos entendido. Mira, la palabra Jesucristo decía en una oportunidad que lo que nosotros le hacemos a una persona, bendecimos a una persona, estamos dándole al Señor. O sea, lo que tú le des a uno de estos pequeños, lo que tú cada vez que tú ayudas a tu prójimo, cada vez que haces algo a favor para bendición de una persona, es como si lo estuvieras haciendo para el Señor Jesucristo, dice la palabra. De la misma manera, cada vez que tú como creyente y como hijo de Dios eres atacado, eres blasfemado, están tratando de destruir tu hogar, están tratando de destruir tu fe, de debilitar tu fe. Quiero decirte que tienes a un guerrero gigante que también va a pelear tu batalla. Y de la misma forma que Satanás quiere muchas veces hacer daño al cuerpo de Cristo, a Pablo le dijo, ¿por qué me persigues? Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo, me estás persiguiendo a mí. Ezequías entendió que la amenaza no era contra él, era contra el pueblo de Dios y literalmente estaban blasfemando al Dios vivo y él se lo dice en oración. Cuando tú y yo entendemos que muchas de las dificultades y las guerras que tenemos no se trata de personas, no se trata de esa persona que me está atacando, se trata de esa persona que quiere hacerle daño al Hijo de Dios. Creo que vamos a ir en oración al Señor de la manera en la que fue Ezequías. Ezequías le dijo, Señor, tú viste, tú sabes lo que está diciendo. No se trata de que nos está metiendo miedo a nosotros, se trata de que te está insultando a ti. No se trata de que yo tengo proyectos personales que quiero alcanzar. No se trata de que, oye,
mi reinado, no quisiera que la historia de mi reinado terminara con una invasión y siendo esclavizado. Se trata de que esta gente está insultando. Y el para qué principal de nuestras oraciones, iglesia, siempre debe ser para glorificar a Dios. Mira cómo él cierra su oración. Dios nuestro, sálvanos de caer en manos de este rey. Él pide, o claramente, por la salvación, por la libertad. Está pidiendo por el problema específico, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Creo que muchos de nosotros hemos fallado en este para qué. Cuando oras por sanidad, ¿para qué quieres ser sano? Voy a ir más profundo. Cuando oramos para que Dios sane a alguien, ¿cuál es el para qué de esa oración? ¿Cuál es el propósito de esa sanidad, la cual estamos pidiéndole al Señor? Ah, para que esté sano y vive, para que no se muera porque da cosita que siendo tan joven fallezca. No, Ezequías dijo, líbranos, pero para que tu nombre sea reconocido en todas las naciones. Cuando tú y yo pedimos, que hablamos de que pedir está buenísimo, está excelente. Cuando tú y yo agradecemos, cuando tú y yo adoramos, siempre el para qué de nuestra oración debe ser que el nombre de Dios sea glorificado en toda circunstancia y en todo momento. Ese debe ser el para qué de nuestra oración. Ezequías, Señor, que los jóvenes, no se puso a orar. El propósito no, cuando el nombre de Dios es glorificado, el pueblo de Dios recibe la bendición, claro que sí. Claramente cuando Dios da la libertad, te voy a hacer spoiler, Dios les da la libertad. Esta gente se mató entre ellos mismos. Tremenda la respuesta del Señor. Pero cuando el nombre de Dios es glorificado en tu vida y en tu necesidad y en tu oración, claramente la bendición de Dios la disfrutas tú y la disfruto yo. Cuando el nombre de Dios es glorificado en medio de la congregación, claramente somos bendecidos y nosotros experimentamos esa bendición. Pero Ezequías en su oración nos enseña el para qué más importante de cada una de las palabras que le expresamos al Señor. Si estás orando por una situación económica, que sea para que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida y en tus finanzas. Si estás orando por un hijo, por un familiar, por tu núcleo, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque muchas veces cuando vamos en oración al Señor, fuera de que no confesamos muchas veces, quizás no hemos entendido que la oración no se trata de lo que nosotros queremos. La oración siempre debe tratarse de que el nombre de Dios sea glorificado en esa situación que estás presentando. No sé si me estoy explicando. Creo que el mensaje de Ezequías y la oración de Ezequías está súper claro y súper entendible. Unas palabras muy sinceras, porque él fue al Señor con sinceridad. Otro principio bíblico hermoso en esa oración es que él fue al templo a orar. Dios te escucha donde tú quieras que estés, claro que sí. O sea, no vamos a poner esto como un condicionante para que Dios responda. Si tú estás en casa, donde te encuentres, y tú te presentas delante del Señor en oración, Dios te va a responder. Alguien tiene que decir amén a eso. Eso te motiva a que ores donde estés, en tu trabajo, se te presentó una situación difícil. Ahí órale al Señor. Si estás en tu casa donde te encuentres, el momento oportuno, pero qué hermoso que en esta oportunidad específica dice la palabra que él fue al templo a orar. Te doy un dato importante en relación a orar en el templo. No es la única vez que en la historia bíblica que Dios responde la oración de una persona que oró en el templo. No es la única vez. Por ejemplo, Ana fue una de esas personas que fue al templo a orar y allí se humilló delante de la presencia del Señor y Dios le dio la respuesta que estaba buscando. Esto también nos anima a venir a la iglesia a orar. No vengas solamente nada más para saludar. Si llegas temprano a la iglesia, saca un tiempo de oración. Lo que quizás estás orando en casa, cuando vengas a la casa del Señor, al templo del Señor, yo te motivo a que llegues temprano y saques un tiempo de oración. Dile, Señor, estoy orando por esto, pero quiero hacerlo aquí en el templo. Eso fue lo que hizo Ezequías. Dice la palabra que él fue, se derramó delante de la presencia del Señor. No es que allá te vaya a responder más allá que aquí, pero creo que ese es un buen ejemplo de las maneras en las cuales nosotros podemos presentarnos y la forma, ese deseo de humillarnos, como dijo el salmista, arrodillémonos delante del Señor, humillémonos delante del Señor. Esa actitud la veo en esas palabras de Ezequiel, veo sinceridad, veo honestidad, veo que no está minimizando el problema, veo que él está viendo el problema y está reconociendo que esta gente es poderosa militarmente, pero también está entendiendo que el problema no se trata de los insultos que él estaba recibiendo como rey, porque a él lo insultan también Senaquerí también les dice unas palabritas ahí a Ezequías. No,
No se apropió del problema. Dijo, Señor, te están insultando a ti. Así que la batalla es del Señor. La guerra es del Señor. Él es el que pelea las batallas. Nosotros debemos ir con actitud como la de Ezequías en oración y decirle, Señor, ahí está la situación, ahí está el problema, te están insultando a tu pueblo. Por favor, Dios nuestro, sálvanos de caer en manos de esta situación, de este rey, pero para que tu nombre sea glorificado. Y la Biblia está llena de oraciones. Esta es una, y es la que compartimos el día, pero la Biblia está llena de oraciones con este propósito. Señor, que la gente sepa que tú eres real. Algunos no han entendido el propósito del porqué de los milagros de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Él no sanaba para que la gente estuviera sana y ya era para que la gente conociera el poder de Dios. Algunos no lo conocieron. 10 leprosos fueron sanos. Uno solo conoció el poder de Dios. Aquel que volvió agradecido y entendió. Entonces, estamos muchas veces orándole al Señor de las formas equivocadas. Estamos pidiendo a Dios sanidad y dedicamos gran parte de nuestras oraciones a que Dios sane, a que Dios haga, a que Dios resuelva. ¿Y cuándo el nombre de Dios va a ser glorificado? ¿Para qué quieres sanidad? ¿Para seguir con tu vida haciendo o para que esa persona, bueno, para que el propósito de nuestra oración y el para qué de nuestra oración debe ser siempre para glorificar el nombre de Dios? Quiero que te pongas de pie. Qué hermosa historia. Isaías 36 y 37. Puedes leer todo el tema, cómo Senaquerib amenaza, cómo Ezequías habla con Isaías, el profeta de Dios, y más adelante ahí está la respuesta del Señor oportuna. La historia es maravillosa. Mira lo que dice Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Te compartí hace rato que muchas veces el Señor responde no como nosotros quisiéramos, pero nosotros solamente debemos reconocer la grandeza del Señor y la enorme sabiduría del Señor y su enorme entendimiento. El versículo 34 pregunta, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Yo sí conozco gente que como que en oración le estamos diciendo a Dios cómo es que tiene que hacer la cosa. ¿Sí o no? ¿Quién le puede dar consejos? Nosotros oramos cuando oramos, muchas de nuestras oraciones son como que indicándole a Dios cómo es que Él que tiene que hacer la cosa. Es así, Señor, que te lo estamos pidiendo. Es por este lado que tienes que orar. ¿Quién conoce la mente de Dios? Quizás estamos orando y no estamos entendiendo que el propósito de Dios puede ser que no sea similar, ni siquiera se parezca un poco a nuestra voluntad y a lo que nosotros estamos deseando. No podemos ir en oración a decirle a Dios cómo es que tiene que hacer la cosa. Fíjate que Ezequías en su oración no le dijo, Señor, que cae, no, Señor, líbranos. La forma en la que Dios respondió fue una forma muy maravillosa. O sea, ni siquiera tuvieron que salir a la guerra. Y ellos solo se mataron. Una, una cosa asombrosa. Nosotros cuando oramos al Señor, deberíamos no darle consejos a Dios de cómo tiene que obrar. Señor, obra, que se haga tu voluntad, dijo Jesús, no la mía, dijo Jesús. Nadie, versículo 35, le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Otro tema. A veces vamos en oración y parece que le estamos como exigiendo a Dios, Señor, pero si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo vivo una vida, en teoría, una vida de fe. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Señor? Y ahí caemos en esos errores horribles de oración donde estamos exigiéndole al Señor, donde algunos no aceptan un no como respuesta. ¿Qué es eso? ¿Cuándo nosotros, qué persona puede presentarse delante del Señor a decirle, Señor, respondeme porque no acepto un no con respuesta? ¿Quiénes somos nosotros? Dios no está obligado a darnos nada, absolutamente nada. Claro que no. Dios no está, no hay
No hay manera en la que tú y yo nosotros podamos ir delante del Señor en oración como con esta actitud de exigencia, a decirle, Señor, obra, porque sí. No debemos entender que Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad, así sea. Romanos capítulo 11, versículo 36. Voy a leerlo desde el 33 continuo, sin parar. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Es decir, amén. El nombre de Dios debe ser glorificado porque todo, absolutamente todo, fue creado por Él y para su gloria, o sea, para Él. Así que nuestro corazón debe estar siempre dispuesto cuando vayas a orar, que sea para que el nombre de Dios sea glorificado. Señor, tengo esta situación en el hogar, tengo este problema familiar, pero y quiero que tu nombre realmente sea glorificado en mi familia. Quiero que tu nombre sea glorificado en mis negocios, en mis proyectos personales, para que la gente conozca y sepa que tú eres un Dios real, que tú bendices a los que te son fieles, a los que te sirven. Siempre el propósito de nuestra oración debe ser glorificar el nombre del Señor. Cierro con esta idea, la oración genuina, que creo que es un resumen de todo lo que he hablado. La oración genuina tiene como propósito final que el nombre de Dios sea exaltado en cualquier situación. Alguien tiene que decir amén a esto. Señor, gracias. Gracias porque el día de hoy reconocemos, oh Dios, si nos llamas atención, reconocemos que la manera, la forma en la que podemos tener o procurar una comunión contigo es por medio de la oración. Gracias, Padre. Gracias porque puedo hablar contigo, porque puedo expresarte mi necesidad, porque puedo agradecerte, porque puedo adorar tu nombre, Señor, por medio de la oración. Gracias porque tú escuchas el clamor de tu pueblo, Señor. Gracias, oh Dios, porque cada dificultad de mi vida, de nuestras vidas, oh Dios, podemos acudir a ti, Señor. No estamos solos. Gracias, oh Dios, porque incluso frente a amenazas de muerte, frente a amenazas, oh Dios, que quieren debilitar nuestra fe, podemos encontrar en ti un refugio seguro, Señor. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, para que lo que el día de hoy hemos compartido de tu palabra sea entendido y quede atesorado en nuestros corazones, Señor.